a todos, soy Ursula Pérez de la Raya, tecnóloga de la unidad de mecatrónica en Naitec, y en los próximos minutos me gustaría dar alguna pincelada de cómo los materiales pueden ayudar a la extensión de vida de los aerogeneradores. Permítame iniciar la presentación con una brevísima presentación de Naitec para aquellos que no lo conozcáis. Naitec es un centro tecnológico que nace en 2018 con el propósito de ser un centro de excelencia en dos sectores estratégicos en Navarra, como son la movilidad sostenible y la mecatrónica, para de esta forma contribuir al impulso tecnológico de la región y mejorar la competitividad de las empresas. Aunque la marca Naitec es relativamente nueva, la organización tiene un recorrido de más de 30 años en el tipo de actividades que desarrollamos. Los inicios se remontan a 1989 con diferentes cambios en nuestro nombre y organización. En el pasado siempre hemos sido un centro interdisciplinar, pero además hemos visto reconducida nuestra actividad con el fin de apuntalar estos dos sectores, el de la movilidad y el de la mecatrónica. Este es el reto que hemos cogido y llevamos 2 años trabajando para hacer referencia en Navarra a corto plazo y llegar a 2030 haciendo referencia también en Europa. Tenemos 3 ubicaciones, la sede central en Pamplona, otra en Oain y por último la sede de Estella con equipamiento de impresión funcional diferencial. Somos un equipo de 75 profesionales con experiencia media de más de 15 años y un porcentaje de doctores cercano al 30%. Una vez dicho esto, ya me centraré en la temática objeto de la presentación, la extensión de vida de las máquinas a través de los materiales avanzados. Y por empezar con algún datos, como ha mencionado Cecilia, según la Organización Empresarial Eólica, se dice que en el 2030 casi 90% de los aerogeneradores instalados tendrán más de 20 años de vida. Es decir, habrán finalizado por mucho la vida de diseño y casi el 50% se aproximará a los 25 años. Ahora más que nunca nos toca trabajar en la extensión de vida de los aerogeneradores y asistentes para que puedan seguir funcionando de forma segura durante los próximos años y, por supuesto, también orientar los esfuerzos para alargar la vida de diseño de las nuevas generaciones. Y bueno, esta presentación viene a mostrar un poco nuestras capacidades y cómo creemos que podemos aportar a ello. Están claras las ventajas de la energía eólica frente a las tradicionales, pero también hemos de resaltar el reto al que nos enfrentamos para alargar la vida útil de estas máquinas. Como podemos ver en la gráfica que mostramos, en los años 90 la eólica partía con una situación de desventaja, con una vida de diseño de 20, pero se está trabajando y seguiremos trabajando para revertir esta posición y llegando así a vidas más extensas. La parte sombreada tiene que aumentar para que la situación sea similar. ¿Y cómo pueden contribuir los materiales a ello? Por un lado, el desarrollo de nuevos materiales puede mejorar, como ya veremos luego, y en cuestiones muy específicas, la durabilidad y las prestaciones en servicio de los aerogeneradores. Si bien esta temática es muy extensa, en este curso intentaremos aterrizar algunos ejemplos con los que nos hemos encontrado en base a expresiones de interés que hemos ido recogiendo en el sector y que desde Naitec creemos que tienen especial relevancia. Por otro lado, y dentro del desarrollo de nuevos materiales, queremos dedicar un apartado al trabajo o al nicho que se está haciendo en la integración de componentes adicionales en los propios materiales con el objeto de que estos materiales pasen a ser una parte activa de los dispositivos. Es decir, la integración de sensores, en este caso, permita que el material compuesto permita desarrollar componentes de alto valor añadido en el que el propio material forme parte del sistema de monitorización de la salud estructural de la máquina. Y por último, no queremos dejar de lado la actividad de caracterización de los materiales y de los componentes. Per se, esta actividad tiene entidad por sí misma y resulta crucial en cualquier modificación o cualquier extensión de vida que se haga en los aerogeneradores, pero además también permite dar apoyo al desarrollo de las anteriores patas, ¿vale? En cuanto a los nuevos materiales, y como hemos comentado anteriormente, mostraremos algún ejemplo concreto. En este caso mostraremos sistemas antihielo, tanto activos como pasivos, ya conocidos
pero que siguen en auge y que se pueden seguir haciendo desarrollos en ellos para mejorar el performance de palas especialmente. Mencionaremos algo sobre estrategias de mejora de la resistencia a la erosión en el borde de ataque de pala y mejoras que se puedan llevar a cabo también en resinas de infusión y adhesivos, principalmente para mejorar la fatiga de estos materiales y, por lo tanto, aumentar la vida. En cuanto a sistemas activos antihielo, mejorar la posibilidad de uso de sistemas calefactores impresos con tintas PTC, capaces de distribuir el calor de forma homogénea en el material. Estos dispositivos impresos empiezan a calentar cuando la temperatura exterior alcanza cuando disminuye la temperatura exterior. ¿Sí? Posteriormente, hasta alcanzar una temperatura de equilibrio, estabilizándose a esta temperatura. En aeronáutica y en automoción ya se emplean este tipo de dispositivos, por ejemplo, para calentar asientos de coche o reducir el anti-aging de las salas de los aviones. Hay que mencionar que existen ya calefactores impresos comerciales, por lo que la industrialización puede ser directa, pero bien se ha de trabajar mucho en la integración y en la validación de esos componentes dentro de los materiales. Desde Naitec, además, ofrecemos la posibilidad de trabajar en impresiones ad hoc, adaptadas al material y al componente de interés. Ejemplo, una aplicación concreta de una zona calefactada en un borde de pala. Naitec podemos llevar a cabo desde la formulación de la tinta, es decir, para que haya una buena interacción con el sustrato, una mínima afección de las propiedades mecánicas del composite, se puede trabajar en una formulación personalizada para minimizar este paso. También podemos trabajar en el diseño. Que igual te saltó la página. Perdona, aquí. Ahí, perfecto. ¿Me seguís? Ahora. ¿Sí? Vale, perdón. Como decía, podemos trabajar en la formulación de tinta personalizada para minimizar daños. En los diseños de los calefactores hay piezas diferentes, se han de diseñar configuraciones ad hoc para maximizar el rendimiento. Trabajamos también en la impresión del sistema. Tenemos tecnologías para imprimir estos calefactores en diferentes sustratos, en diferentes medios en los que se incorporará, no teniendo que recurrir a sustratos impuestos por los productos comerciales. Y luego también ofrecemos el posterior control y conexión del nuevo componente integrado. En la siguiente mencionábamos un poco la posibilidad de trabajo que hay en cuanto a sistemas antihielo. Diferenciamos entre sistemas antihielo activos y sistemas antihielo pasivos. Los anteriores eran activos, pero la literatura sigue recogiendo que la aplicación de un recubrimiento hidrofóbicos en palas sigue vigente, que permite abordar el problema de modificación de perfiles de deposición de hielo. Además, estas soluciones hidrofóbicas ofrecen otros efectos combinados, como son la fácil limpieza o la mejora de la erosión, por el hecho de incorporar estos materiales hidrofóbicos. En la actualidad, además, existen suspensiones comerciales de partículas hidrofóbicas que se pueden aditivar directamente a la pintura ya utilizada, disminuyendo así costes, aumentando la disponibilidad de los productos y aumentando también la robustez de la solución. Y, por lo tanto, en resumen, haciendo viable una industrialización del producto y del proceso. Es verdad que para ello siempre es necesario realizar pruebas que aseguren una buena compatibilidad de estas suspensiones comerciales con la pintura y, por supuesto, que exhiban una correcta funcionalidad. Para ello son imprescindibles los ensayos de validación. En la propiedad antihielo implicaría ensayos preliminares de medidas de ángulos de contacto con agua para posteriormente complementarlos con estudios de formación y posterior eliminación de hielo mediante ensayos mecánicos. También sería posible evaluar la antierosión. Realizamos estudios de TAVR para posteriormente abordar otros complementarios de arenado, por ejemplo. Y luego, si además
la incorporación de estos productos hidrofóbicos nos permiten una mejor limpieza, sería también posible evaluar este término mediante la medida de ángulos de contacto con agua o hidrocarburos. Uno de los problemas a los que también se enfrenta el sector es la erosión del borde de ataque de las palas. Actualmente está muy extendida la utilización de cintas, si bien hay otra posibilidad recaería en el uso de recubrimientos, pinturas con una resistencia mejorada a la erosión, lo que permitiría eliminar el elemento de las cintas. La introducción de aditivos con propiedades elastoméricas mejora la resistencia a la erosión provocada por la velocidad de la pala y el choque de partículas. Con la aplicación de recubrimientos en base a aditivos no cerámicos, principalmente poliméricos con propiedades elastoméricas, se puede llegar a una reducción de desgaste de la erosión por arena de más del 25% en peso. Desde Naitec tenemos una dilatada experiencia en la formulación de recubrimientos funcionales, bien sean hidrofóbicos, como hemos mencionado, antiabrasión, como acabamos de ver, pero también en otros, como pudiesen ser antiadherentes, fotocatalíticos, que podrían ser de interés para el sector, bien sea para minimizar la adherencia de depósitos en palas o incluso de provocar una degradación de la materia depositada. La metodología de trabajo empleada para ello empieza con una precisa definición de las especificaciones. Es un punto crítico. Se ha de definir especificaciones en función del sustrato, del método de aplicación, de las condiciones de uso y de la durabilidad exigida en el componente. Se sigue con la selección de aditivos y en algunos casos de la matriz a las que se introducirá estos aditivos, en este caso podrían ser las pinturas epoxi utilizadas habitualmente. En las selecciones de aditivos, como ya se ha mencionado, se prioriza la utilización de aditivos comerciales para que la industrialización sea lo más directa posible. Posteriormente se trabaja en la selección, en el acondicionamiento, siempre pensando en esa industrialización, en esa facilidad de industrialización. Y no hay que olvidar que en el transcurso de este desarrollo hay que llevar una caracterización continua del material en términos de estabilidad, de homogeneidad y de máxima funcionalidad. Pero una vez establecida la formulación, el desarrollo no se puede considerar como finalizado hasta validar la adecuación de la formulación definida al sustrato y a la tecnología de aplicación. En ocasiones es necesario modificar energías superficiales, activar superficies, aplicar procesos de limpieza concretos para una buena interacción con el sustrato que asegura una buena adherencia de estos recubrimientos. O bien modificar la reología, comportamientos isotrópicos, etcétera, del producto desarrollado en función de la tecnología de aplicación. Una vez el producto está aplicado, por supuesto, se finaliza el desarrollo con los ensayos de caracterización oportunos. Evaluación de adherencia, espesores, optimización de esos espesores, envejecimientos, ensayos de caracterización de la propiedad, erosión, abrasión, hidrofobicidad u otros ensayos en función de la funcionalidad, ¿vale? Valga la redundancia, que se haya seleccionado. Por último, en esta sección de nuevos materiales queríamos resaltar también, y de forma muy ágil porque hay muchos puntos, también las posibilidades de mejora que ofrecen las resinas y adhesivos para la extensión de vida de los materiales. Por ejemplificar, Naitec ha trabajado en la incorporación de aditivos poliméricos basados en micropartículas elastoméricas y siliconas para la mejora de la resistencia a fatiga en adhesivos y la adherencia de interfaz. Y actualmente está trabajando también en la formulación de adhesivos bicomponente para aplicación industrial, pero de los componentes por separado, para minimizar el proceso de limpieza, mantenimiento de los aplicadores. Ya pasando al bloque de la integración de componentes, es un bloque más nicho, más incipiente, pero que creemos de vital relevancia. El tema es introducir nuevos componentes
que otorguen al material de un valor añadido, que lo vuelvan un material activo y que nos permitan, en definitiva, monitorizar la salud estructural de los aerogeneradores. En este apartado presentaremos dos desarrollos en los que estamos trabajando. El primero de ellos es la integración de sensores en composites y el segundo de ellos, en un estadio más incipiente, es el desarrollo de etiquetas nanoestructuradas para la monitorización de daños. En la parte de integración de sensores de composites, el objetivo principal es claro, es decir, seguir manteniendo el peso, seguir manteniendo la integridad de la pieza, pero además incorporar nuevas funcionalidades en el mismo espacio y en el mismo dispositivo. Estas funcionalidades que permitan, por ejemplo, medir las deformaciones, las tensiones de las piezas en tiempo real. Se ha trabajado en la integración de sensores en capas intermedias de composites para la correcta monitorización de las cargas. En este punto hay que decir que surgen varios retos en estas aplicaciones, como son la primera, la impresión. Por supuesto, se pueden integrar los componentes en cualquier sustrato, pero vale más que si la integración se produce en los propios tejidos del composite. Y aquí nos encontramos ante el reto de la impresión de los tejidos con la rugosidad añadida, etcétera. Es algo que estamos trabajando, que se está solventando y que tiene gran potencial. Otro de los retos es ese aislamiento, el aislamiento de las tintas, bien sean conductoras que se integren o tintas aislantes en determinados puntos en función de cómo sea la configuración del sensor, que también implican cierto reto y, por supuesto, margen de trabajo. El tercero de los retos a resaltar sería la integración. Estamos integrando un nuevo componente que no ha de afectar las propiedades mecánicas del material y, por lo tanto, se ha de trabajar en diseños, materiales, etcétera. Y luego la última, por supuesto, si queremos una monitorización en tiempo real de las deformaciones que se puedan producir, también hay un trabajo de conexión. La interfaz de conexión es importante para sacar los datos del interior de ese material a un dispositivo de control o registro. Un ejemplo en el que estamos trabajando es la integración de galgas extensiométricas en laminados de fibra de carbono. En el proceso, las galgas se imprimen sobre diferentes sustratos, fibra de carbono u fibra de vidrio u otros adicionales, y luego ese sustrato impreso pasa a formar parte de la pieza de material compuesto. De esta manera, la pieza es capaz de transmitir los valores de tensiones a los que se está viendo sometida. Esto permite la detección de formación de grietas, de daños estructurales por impactos invisibles al ojo desnudo u optimización del ciclo de vida del producto, recortando así mantenimientos o anticipándonos a posibles fallos. Se han realizado ensayos en probeta, ensayos funcionales de tracción, flexión, identificación de laminaciones y se sigue continuando en ello para poder llegar a un prototipo. Otro de los ejemplos, otro proyecto en marcha incluye la integración de sensores de presión en el propio composite para la monitorización de las cargas en superficie. Se está trabajando tanto en el diseño de los sensores, en este caso de sensores piezoeléctricos, determinando las cintas piezoeléctricas, las cintas conductoras para minimizar áreas de impresión, impresión en pistas finas, minimizar las posibles interferencias que haya con el composite. Se está procediendo también a la impresión de estos sensores, a su integración, a la caracterización y, por supuesto, al desarrollo de la interfaz de registro. De forma paralela, y este es otro de los temas que muy incipiente pero también prometedor, Naitec está trabajando en el desarrollo de una etiqueta nanoestructurada que permite monitorizar la deformación de estructuras y componentes de maquinaria mediante una medida óptica externa. Es decir, la modificación de los periodos de la nanoestructura en las etiquetas dan señales ópticas diferentes que permiten detectar cualquier deformación. Esto es posible gracias a los equipamientos específicos en generación de nanoestructuras. La nanoestructura que iría en esa etiqueta podría realizarse en un metal, en un plástico, en cualquier sustrato que sea de interés para integrarlo en la etiqueta.
Y bueno, Naitec tiene capacidad para simular, para fabricar estas nanoestructuras. Otra vez me salta. No sé por qué, perdone. Sí, no te preocupes, eso. Ahí. Ya está. Bueno, al final, disponibilidad de procesos de nanofabricación de estas nanoestructuras desde una escala pequeña, como podría ser por interferencia láser, o bien la replicación de estos máster nanoestructurados por nanoimpresión para ya una replicación a escala preindustrial. Ya terminando y habiendo mencionado un poco lo que son los desarrollos más avanzados en la parte de monitorización y también de nuevos materiales, queríamos mencionar también la importancia de los ensayos para la validación de los desarrollos anteriores. Son una parte esencial para la consecución de nuevos materiales y para comprobar que los reemplazos son viables y nos aportan un diferencial. Para mejorar la respuesta de los nuevos materiales con mayor fiabilidad y mayor duración, una parte importante es el desarrollo de pruebas de validación, tanto a nivel de material como ensayos sobre componentes de sistemas y subsistemas. Para los proveedores y desarrolladores es fundamental tener el control de los materiales y del comportamiento de los mismos en entornos simulados, para poder hacer las oportunas correcciones tanto en diseño o material. Naitec da soporte a ambas partes, la parte de materiales y la parte de componentes. Veremos de un vistazo los ensayos que ofrece Naitec en cuanto a materiales poliméricos, metálicos y composites, para luego pasar a ver ensayos de caracterización físico-química y ensayos mecánicos sobre diferentes componentes. Los laboratorios de Naitec cuentan con medios para caracterización de materiales aditivos y refuerzos, imprescindibles para llevar a cabo esos reemplazos que nos permitan alargar la vida, infrarrojos, DSC, SEM, EDX, también para la caracterización física de estos materiales, ensayos de tracción, dureza, impacto, compresión, flexión, análisis térmico de los mismos, y ensayos de simulación de diferentes condiciones para el ensayo del envejecimiento, bien sea de los nuevos materiales desarrollados o estudiar la evolución de los materiales existentes para ver el estado de vida en el que se encuentran. Entonces, cámaras climáticas, cámaras de fotodegradación ultravioleta, xenotest, cámaras de niebla salina de ciclo combinado, humedostáticas, dióxido de azufre, etcétera. Y además, para el caso de los recubrimientos, también hacemos ensayos de adherencia, rayado, energía superficial, espesores críticos, por ejemplo, para determinar si en el borde de ataque la capa que nos queda ya es mínima. Siguiendo en cuanto a materiales metálicos, también tenemos laboratorios que incluyen equipamiento para el análisis de su composición química, características físicas estructurales, análisis de tratamientos, etc. En el caso de probetas de composites, realizamos determinación de densidades, de contenido en resinas, fibras, especialmente de relevancia si se van a hacer modificaciones de esas resinas de infusión por resinas de mayor resistencia a fatiga, y luego también ensayos sobre recubrimientos, ensayos de abrasión, de desgaste, pruebas de resistencia ultravioleta. Respecto a ensayos mecánicos en subcomponentes, ensayos de cizalla, de fatiga, ensayos en piezas culturidas, pruebas de carga estática, ensayos de fatiga en paneles, ensayos mecánicos de fatiga en probeta mecanizada. Y otros que, gracias a la versatilidad de nuestros bancos, se pueden adaptar en función de las exigencias del proveedor o del ensayo que se quiera realizar. A nivel de componentes y sistemas de aerogenerador, tenemos capacidad de ensayos relacionados con las palas, ensayos en probetas de hasta 9-10 metros antes de la validación final en pala, y luego también ensayos de elementos del eje de alta velocidad, tiempo de potencia del aerogenerador, ensayos de durabilidad y fatiga, principalmente en el freno mecánico, en el acoplamiento flexible y en el limitador de par.
A nivel de probeta de composites se realizan pruebas multiaxiales con aplicación de capas de esfuerzos en varios ejes, simulando condiciones de flexión, de torsión y tracción a la que se vería afectado cualquier componente a lo largo de su vida. Los medios modulares y de carácter general con los que disponemos nos permiten definir una multitud de bancos de pruebas específicas para asumir al final las condiciones de ensayos de cada componente. Algún ensayo típico en este punto serían los ensayos de rigidez y fatiga a flexión sobre viga, ensayos de rigidez torsional y par de rotura sobre vigas, ensayos de rigidez de resistencia de pernos o insertos, análisis modal operacional sobre la pala completa, etc. Y luego ya trabajamos también con los proveedores para reproducir las condiciones de operación en máquina, por ejemplo, del freno. Somos capaces de disipar energía de frenado similar a la de los aerogeneradores y evaluar el comportamiento de componentes en servicio. Del disco, el caliper, las pastillas. Vuelvo a resaltar la importancia de disponer de ensayos que nos permitan validar el comportamiento de estas piezas de cara a alguna de las modificaciones presentadas anteriormente. Entre otras, para el caso del freno, se pueden definir el coeficiente de fricción, dinámico y estático, el desgaste, la durabilidad. Otro de los componentes para los que NITEC realiza ensayos de validación es para el acoplamiento flexible. Para garantizar la durabilidad de este componente es importante mantener el alineamiento y analizar el esfuerzo de fatiga continua a los que está sometido en operación a diferentes velocidades. Para ello, en NITEC es posible estudiar vibraciones y resonancias en operación, es decir, determinar el comportamiento dinámico para, en caso necesario, hacer consideraciones de mejora del material o del diseño. Además, este acoplamiento flexible ha de transmitir el par de torsión, por lo que es importante simular este par de arrastre y reproducirlo en ensayos de durabilidad para ver cómo se comportan los elementos. NITEC realiza estos ensayos de resistencia a fatiga. Y ya por último, otro componente sobre el que también queríamos destacar la posibilidad de validación es el limitador de par, llevando a cabo ensayos de calibración del limitador, tan cruciales para su vida, la determinación del par de deslizamiento y la determinación de su durabilidad y de los límites de operación. Y con este barrido de capacidades que he intentado que sea lo más ágil posible, desde los nuevos desarrollos de materiales, los materiales con cierta componente activo y toda la revisión de ensayos imprescindibles para cualquier modificación de materiales, terminaría esta presentación. Muchas gracias, Enercluster, por la organización. Y cualquier pregunta será más que bienvenida e intentaremos responderla a corto plazo.